Gracias. Muchísimas gracias. Pues fantástico, Santiago. Desde luego una gran manera de iniciar esta cuarta edición de Cyberwall, poniendo ya sobre la mesa pues algunos de los temas que van a ser el leitmotiv de este año, por supuesto, esa inteligencia artificial segura que estamos promoviendo aquí este año. Y vamos a aprender muchísimo, ya lo habéis visto. Un gran contexto para empezar. Bueno, hemos estado hablando de historia desde el principio de la mañana, desde primera hora, un martes. Seguro que os trae buenos recuerdos a muchos, pero es que es muy importante echar la vista atrás y mirar de dónde venimos para saber también hacia dónde podemos ir, ¿no? No se nos puede olvidar lo importante que es aprender de ese pasado, de esa historia, para poder evolucionar y también para poder desarrollar el futuro. Y también saber el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Y eso es lo que ha pensado nuestro siguiente ponente, que quiere analizar el desafío de las imágenes, pero quiere preguntarse también, y os pregunta a todos, ¿cómo puede ayudar la historia del arte a entender nuestro tiempo? Interesante, ¿verdad? Nos lo va a contar Juan Jesús Torres, que creo que le tenemos ya preparado a Juan Jesús. Dejadme que eche un vistazo. Está ya aquí en breve. Le están poniendo el micrófono y preparándose para venir aquí con todos vosotros en esta sala Angelucho para hablaros de estos temas tan interesantes. Bueno, a continuación vamos a tener más charlas en este auditorio y casi todas ellas, si habéis echado un vistazo a la agenda, no solamente porque el lema de este año, de esta cuarta edición de Cyberwall, sea inteligencia segura, sino porque es uno de los temas del momento, sin duda, es uno de los temas de 2024. Si ya el año pasado se venía hablando de cómo venía impulsando esta inteligencia artificial, este 2024 todavía mucho más. Y es que, lógicamente, estamos viendo ese impacto de estas herramientas, de estas soluciones y de esas tecnologías basadas en inteligencia artificial, sobre todo en inteligencia artificial generativa. Por eso, muchas de las ponencias en este auditorio van a versar sobre esa inteligencia artificial, sobre amenazas, riesgos que tiene en el ámbito de la ciberseguridad, pero también, por supuesto, soluciones y cómo se está utilizando como herramienta también en el ámbito de la ciberseguridad para poder defendernos de los ataques que están utilizándola también. Pues le tenemos ya preparado, ya dejo de enrollarme para dar paso, por favor, a Juan Jesús Torres. Bienvenido, todo tuyo. Hola. Un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Esto pasa? Sí. No sé si se ve ahora. He puesto Historia del Arte en el título para disuadir y me he quedado solo aquí. Cosa que me alegra. ¿Viene más gente ahora? Bueno, yo voy a ir muy rápido porque bueno, mi papel aquí es un poco raro, ¿no? Yo soy Juanje, soy profesor de UNIR y soy historiador del arte. ¿Qué hace un historiador del arte aquí, en la Escuela Nacional de Policía? Es una pregunta magnífica que yo también me hago. Pero bueno, supongo que me han invitado porque he visto el programa que vaya a tener durante todos estos días y vaya a hablar muchísimo de inteligencia artificial, vaya a hablar muchísimo de, pues yo qué sé, de todos esos medios, ¿no?, que son tan guays y que hacen cosas tan impresionantes y tal. Y supongo que me han traído porque en medio de todo eso, o en el fondo de todo eso, hay algo que resuena y que tiene que ver con las imágenes. Y yo, cuando me invitaron, me lo planteé, ¿qué os cuento? Que no tengo muy claro qué contaros. Entonces lo que me voy a servir de esto, como se va a quedar grabado, voy a servir de esto para hacer una defensa un poco de mi disciplina, que es la historia del arte. Entonces yo supongo que, no sé si esto funciona, sí, yo supongo que la historia del arte la habéis relacionado siempre con la vida y la obra de los artistas, ¿no? O sea, si yo os pongo una obra como esta, todo el mundo sabe que es de Miguel Ángel, y qué significa o no, bueno, sé que si vais a Roma, pues tendréis que pasar por la Capilla Sixtina, tendréis que verlo, muriendo de calor allí en la Plaza de San Pedro y tal, lo normal. Y que signifique o no, bueno, pues, relativamente relevante hasta cierto punto, pero seguro que todos tenemos la idea de que tanto Miguel Ángel como Picasso tuvieron una vida increíble, que fueron genios
y que de hecho por eso fueron artistas, porque fueron genios o porque tuvieron una vida súper interesante, llena de cosas súper guays y todo eso que es absolutamente falso y que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, la historia del arte tiene sentido que todavía hoy se cuente de esa manera, es normal. La historia del arte es una disciplina que es relativamente nueva. De hecho, se inventó, literalmente se inventó en el siglo XVIII. O sea, hace 500 años nadie hablaba de historia del arte, nadie hablaba de historia, mucho menos de arte y mucho menos de historia del arte juntos. Pero hubo un momento en el que supongo que con la Ilustración hubo una necesidad de asumir que todos los conocimientos de la humanidad podían categorizarse, este también. Y hay algunos libros o algunos textos que nosotros hemos estudiado en la carrera, cuando estudiábamos Historia del Arte, que nos dijeron que eran fundacionales, nos dijeron que había que estudiar las vidas de los artistas de Vasari, es decir, el artista era el que tenía una vida guay, no el que hacía algo interesante, y sobre todo la historia del arte en la antigüedad, es decir, la historia del arte era aquello que se parecía a lo antiguo, es decir, hacer arte hoy día también tiene que ver con que se parezca a algo, ¿no? Bueno, pues tengo que deciros que todo esto está más que anticuado, es absolutamente ridículo pensar que en una facultad de Historia del Arte estamos haciendo esto. Es decir, si tenéis hijos o hijas y algún día os dicen que quieren estudiar Historia del Arte, no pasa nada, ¿vale? O sea, no hace falta que los matéis ni nada de eso. O sea, que puedes estudiar Historia del Arte y que es muy divertido, y de hecho no estamos haciendo esto. Esto es una idea de la Historia del Arte general que no es relevante y que no tiene ningún sentido. De hecho, nosotros, en la historia del arte ahora, lo que hablamos es de la antropología de las imágenes. Y esto es mucho más interesante y que probablemente os interese también a vosotras, o intento que os despierte la curiosidad. Porque aquí, bueno, supongo que durante todos estos días vais a hablar mucho de inteligencia artificial. Seguro, o imagino yo, que estáis muy... Yo qué sé, yo también lo estaría, ¿no? O sea, muy preocupados por cómo funciona la inteligencia artificial, cómo es el medio, cómo puedo hablarle a ChatGPT para que me dé algo interesantísimo. Tengo que deciros que eso a nosotros ya nos ha pasado. Hace mucho tiempo. Este señor Aby Warburg, hace más de 120 años, se planteó que la historia del arte no era una idea de imágenes, sino que era una cuestión de investigación sobre ellas. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué podían contar esas imágenes del tiempo en el que vivíamos y qué relación teníamos con ese tiempo? Siempre teniendo en cuenta la distancia temporal, y sobre todo una cosa que para mí es muy importante, y es que dividió el medio de la imagen. Os lo voy a decir de otra manera. Decía Confucio que cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira el dedo. Y estoy de acuerdo, es decir, centrarnos solo y exclusivamente en el medio material, ya sea pintura al óleo o un aparato, una máquina, es no ver. Es no querer ver, de hecho. Las imágenes están siempre hablando, son muy charlatanas, son muy parlanchinas y hablan mucho del tiempo en el que se hicieron y hablan mucho de cómo será el tiempo que venga. Entonces nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, a nosotros la historia del arte nos resuena ya como algo muy hecho, porque pensad que nosotros hace ya más de 80 o 90 años tuvimos que enfrentarnos a cosas así. Es decir, alguien pone este cuadro en el MoMA, que es el Museo de Arte de Nueva York, y tenemos que entenderlo. O ya sabéis esto de Pollock, ¿no? Es decir, yo tengo que ir a una clase y explicarle a mis alumnas y a mis alumnos que esto es arte contemporáneo sin que me maten, o sin que me digan que soy ridículo, o que me digan que esto lo puede hacer cualquiera. Os voy a decir la verdad, lo puede hacer cualquiera. Es decir, no es que haga falta ser un genio. Entre otras cosas porque nunca ha hecho falta ser un genio para hacer arte, ni muchísimo menos. Lo que sí que es verdad es que desde hace un tiempo nosotros nos hemos dado cuenta, los historiadores del arte nos hemos dado cuenta que el medio es el que nos explica un poco de qué va el mundo. Y por eso probablemente me han invitado a mí aquí, porque si no, no tiene esto ningún sentido. Sí que os quiero decir una cosa, y es que hace mucho, mucho tiempo, más de un siglo, nosotros también nos dimos cuenta de que el relato único, es decir, aquel que nos decía que la historia del arte era solo una, y que solo estaban contando, pues ya sabéis, por los grandes, ¿no? Por los que ganaban la guerra y los que siempre estaban en el punto de... ¿no? Ya sabéis que los genios siempre eran hombres y blancos, no había nunca genios mujeres o negras, eso no existía. Ese fin de relato único ya lo hemos superado desde hace muchísimo tiempo. Hay una crisis que está muy instalada, de hecho, en la idea de que solo hay una manera de ver las cosas. Hay muchas, todos lo sabemos, no pasa nada. Hay que aceptarlo y de hecho hay que entenderlo, y para eso hay que enfrentarse también. El arte, como cualquier otra cosa, no deja de ser un síntoma de todo eso que ocurre. De hecho, la palabra síntoma para nosotros es muy importante en la universidad, la usamos muchísimo.
Porque desde hace ya bastante tiempo hemos entendido que la antropología de las imágenes no es, o la historia del arte, de hecho, no es una asunción de vida y obras. Entonces os traigo, simplemente para despertar la curiosidad y verse súper rápido, porque esto es una clase de historia del arte y no os quiero matar, es temprano, y tampoco tenéis por qué estar muy interesados en esto, pero sí os quiero decir alguna cosa. Lo primero es que la historia del arte ya desde hace bastante tiempo está relacionada con un concepto que se llama imagen. No con vida y obra de artistas, sino con imágenes. Para nosotros es muy importante el concepto de imagen. Y lo trabajamos todo el tiempo. Lo trabajamos teniendo en cuenta que ha estado con nosotros siempre. Es decir, que es coetáneo, existe al mismo tiempo que existe la humanidad. Y no antes ni después. De hecho, os voy a decir la verdad, si pensamos en el arte, por ejemplo, nosotros decimos que es un epifenómeno. Es decir, primero aparecieron las imágenes y luego apareció el arte. Entender ahora una pirámide o una pintura en una cueva como obra de arte es nuestro. El que pintó aquello o la que pintó aquello no tiene ni idea de lo que estaba haciendo. O al menos no en el código artístico que nosotros estamos hablando ahora. Por lo tanto, es muy importante que entendamos eso si queremos entender de qué va eso. Por lo tanto, las imágenes escapan de la cultura. Y eso, desde nuestro punto de vista, tiene algunas connotaciones que quizás os pueda ayudar a vosotras que estáis interesados en entender esto de la seguridad sobre la imagen. Lo primero es que la imagen no es un objeto solo de la historia del arte, sino de la cultura, de la ciencia de la cultura. Por lo tanto, nosotros no hablamos de historia del arte, hablamos de estudios culturales. Eso también es muy importante. Por otro lado, también tenemos que decir que no es suficiente entenderlo como un concepto abstracto, sino que también se puede interpretar de forma estética y de forma generalista. Además, esta triangulación entre imagen, medio y cuerpo para nosotros es muy importante porque el medio, que es ese aparato o esa cámara de foto, que es la que hace la imagen, para nosotros no es tan importante como cómo afecta a nuestro cuerpo. Es decir, cómo afecta a nosotros como sujetos que perciben el mundo y que lo entienden de esa manera y cómo eso tiene relación con las imágenes que están ahí y además están todo el tiempo. Y lo importante aquí también es intentar dejar atrás preguntas de el qué y el por qué de la imagen. Es decir, cuando nos enfrentemos a un meme, cosa que yo, por ejemplo, estoy muy preocupado últimamente porque a través de los memes nos inculcan algunas cosas que son muy peligrosas para el futuro, no es tanto preguntarse el por qué está hecho o de qué está hecho, sino el cómo. Y esa idea del cómo, de tener conciencia del medio, es también correlativo a la historia de las imágenes. O dicho de otra manera, no hay imágenes si no entendemos la historia del medio. Ese es el juego en el que nosotros nos movemos y como veis, la Facultad de Historia del Arte no estamos hablando de quién era Picasso, dónde nació, si era malagueño o era de París o de donde fuese. Esa no es la idea. La idea es completamente otra. Entonces, imágenes como esta, que es un telescopio del James Webb, por ejemplo, una imagen muy potente, la idea es preguntarse cómo está hecho eso, que no es fácil de entender, ni tampoco es fácil de entender un selfie de Napoleón, porque está hecho una inteligencia artificial. La idea de ambas imágenes no es tanto pensar qué recorrido pueden tener, sino qué dicen de nosotros y de nosotras, qué dicen de nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué tenemos esta obsesión de mirar tanto las estrellas? Algo pasará aquí que nos empuja a mirar. ¿Y qué es esto de hacerse selfies como si estuviésemos en el siglo XVII o el siglo XVIII? Hay que interpretar un poco más allá y eso es lo que hacemos desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, como he dicho, lo importante es intentar entender ese medio. Es un medio material, es decir, es un medio que podemos medir. Tanto un cuadro, un lienzo en blanco como el ChatGPT se puede medir. Está ahí, existe, tiene hueco, tiene presencia, tiene peso. Y a nosotros nos preocupa ese peso. Porque ese peso material o ese peso medial es el que nosotros usamos para poder explicar qué ocurre ahora. Estos son algunos ejemplos de eso que llaman arte contemporáneo. Supongo que alguien quizá esté relacionado con esto, pero probablemente no. Y no tenéis por qué, o sea, es lógico. Tengo que deciros que el arte contemporáneo es una cosa que va de él mismo, va del arte, por lo tanto no os preocupéis, no hace falta entenderlo. Si alguien quiere entenderlo, tendría que acercarse a él como cualquier otra cosa. Pero para nosotros, que tenemos que entenderlo y explicarlo, sí que nos sirve entender que un tiburón en formol o una cosa como si fuese un globo, ¿no? O algo así, hecho de porcelana, o un graffiti, sí que hablan de nuestro tiempo y tenemos que usarlo como síntoma de lo que somos y de a dónde podemos ir. Por lo tanto, y no os quiero tampoco
de verdad, cansar, porque sé que estoy siendo muy rápido para no machacaros, de verdad, porque esto puede durar años y años. De hecho, estamos años con esto todo el rato. Deciros que nuestra epistemología, la palabra epistemología significa en filosofía ciencia del conocimiento. O dicho de otra manera, cómo conocemos o cómo aprendemos, con H intercalada, el mundo. Es decir, cómo nos relacionamos con él y cómo lo asumimos como parte de nuestro mundo. Ahora, en el siglo XXI, es eminentemente visual. Es decir, eso significa que el texto o la palabra, que han sido fundamentales en toda la historia de la humanidad, y es por la que hemos transmitido el conocimiento, están en crisis. Ahora no nos relacionamos solo con palabras. De hecho, lo hacemos todo el rato con imágenes. Esto no tendría sentido sin esas cámaras, sin vuestras fotos, sin vuestras stories, sin vuestros reels y sin la necesidad de estar siempre y permanentemente haciendo imágenes, compartiéndolas y interpretando, que así nos vamos a entender mejor. Es normal, es nuestra epistemología. Por lo tanto, repito, tendría sentido que os acercaseis de alguna manera a las imágenes de una manera crítica, porque allí hay mucho de lo que aprender. Algunas de las cuestiones de esta epistemología visual son lo que nosotros estudiamos. Por un lado, rechazamos el imperativo del lenguaje. Por otro lado, reconocemos y nos convencemos de que esas imágenes están ahí y que significan que están en el presente. Y por otro lado, como dice Rosalind Krauss, son historiadores del arte los que os pongo ahí, contemporáneos, están vivos todos, lo específico, lo de ahora, la importancia del soporte, por ejemplo, vuestra inteligencia artificial o todos los cacharros que he visto que hay alrededor por aquí, que son todos súper guay, que hacen imágenes súper impresionantes, y también ese automatismo. El automatismo es muy interesante en la inteligencia artificial, porque antes, el compañero de antes decía que uséis ChatGPT, pero que tengáis cuidado. ¿Por qué? Porque hasta qué punto dejáis de usar y somos parte de él, es muy línea, esa línea es muy fina y hay que tener, bueno, sí que, no, más que cuidado, yo no diría cuidado, pero sí que conciencia de lo que estamos haciendo. Y por eso, esto que estáis viendo aquí es los conceptos que nosotros ahora, en la Facultad de Historia del Arte, estamos trabajando. Y repito, no estamos hablando de años de nacimiento ni de chorradas de esas, estamos hablando de esto. Lo digo por si alguien se anima, que estamos muy poquito. Por lo tanto, no hay espacios definidos por la imagen, sino que es la imagen la que genera esos espacios. Hay que interpretar que la imagen no es correlativa al lenguaje, sino que va previo. Construimos lenguajes para darle sentido a la imagen y no al contrario. Pero bueno, yo por acabar, de verdad que no quiero tampoco machacaros, la pregunta de cómo puede ayudar la historia del arte a vosotros, o a entender nuestro tiempo para que podamos, bueno, pues, entenderlo mejor y prevenir los posibles peligros que eso tenga. Es complicado, no sé cómo decirlo. Yo creo que hay algunos puntos, ¿vale? Por un lado, hemos cambiado de generación. Eso significa que la continuidad de medios posibles para generar imágenes cada vez son mayores, hasta el punto de que, bueno, hay computaciones avanzadas, que ahora llaman inteligencia artificial, que son capaces de hacer las imágenes por sí mismas. He visto antes, compañeros, con las cámaras de fotos, esas cámaras de fotos Fuji que llevan, son buenísimas, no hace falta que seáis fotógrafos, simplemente hace falta que lo encendáis, eso lo hace cualquiera, y no os preocupéis que la capa de IA que decía el compañero anterior está, y es muy sencillo. Por lo tanto, la posibilidad de hacer imágenes es constante, no os cuesta mucho trabajo, no os preocupéis por eso. Eso significa algo que es muy importante, nuestra cultura es visual, no es lingüística, es claramente basada en las imágenes, porque son sencillas y porque son muy fáciles de hacer y muy fáciles de compartir. Lo cual genera un campo muy curioso, y es que yo os animaría a buscar reminiscencias, es decir, a intentar no generar un espacio lineal en el que queráis explicar todo lo que ocurre. Es demasiado, es imposible que lo entendamos, es demasiada información, son demasiadas imágenes y no hay manera. Más vale, o yo creo que más vale dar un paso atrás e intentar ser abierto ante lo que pueda pasar. Y por otro lado, sí que el último conceptito tonto que os doy, esto de la negación y la aprobación, esto sí que es interesante para nosotros de Historia del Arte, lo estamos hablando todo el tiempo, porque por un lado, esto es un libro de Peter Osborne que se llama Crisis como forma, la modernidad siempre se ha definido en intentar entender qué es lo moderno. Y ser moderno significa una elección, esto es moderno, esto no es moderno. Y aquello que es moderno sigue adelante y lo que no es moderno se queda atrás. Cuando hablamos de imágenes contemporáneas, que es mucho más interesante que moderno, la modernidad ya que pasó atrás, de hecho ya estamos en la posmodernidad. Ser contemporáneo significa que tenemos que ser actores de todo eso,
Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de elegir. No sabemos exactamente qué es bueno o qué es malo. De alguna manera, la imagen contemporánea se basa precisamente en esa dicotomía, en saber qué es lo que tiene que seguir adelante o lo que no. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a esa negación. Eso significa que tenemos que verlo todo y verlo todo de forma crítica para que podamos intentar interpretar de qué va este mundo. Por lo tanto, eso significa que hay que salir de esa unidad temporal en la que nos dicen qué es lo que se quedó en la historia y lo que no. Dicho de otra manera, vosotras los que estáis aquí y que vais a escribir el futuro de la seguridad muy pronto, sois parte activa. Es decir, la historia ya ha pasado y vosotros la vais a escribir. Y nosotros, dentro de mucho tiempo, la estudiaremos. Pero por ahora no tenemos historia, hay presencia, que decía Michael Free. Y de eso podemos deducir un par de cosas. Primero, como las imágenes contemporáneas asumen esa negación, cuando digo negación es aquello que todavía no está incluido en el relato, digamos, general, son territorios muy fértiles para inculcar ideas e ideologías. Ahora, aquí se ha hablado esta mañana de desinformación, lo han destacado las autoridades con mucho ímpetu, hay mucha desinformación, hay mucha polarización, eso es evidente, no hace falta que lo diga yo, pero probablemente os animo a que veáis cómo las imágenes son usadas para inculcar esa desinformación, algunas son muy interesantes, están todo el rato con nosotros. Y por otro lado, entender que las imágenes no son inocentes. Esto se lleva diciendo 120 años en la historia del arte. Las imágenes no son la consecuencia de una genialidad, ni muchísimo menos. Las imágenes son activos emocionales, de hecho. Son capaces de hacer muchas cosas. Últimamente se habla mucho de la jajaganda. A mí me hace mucha gracia el concepto, porque ya es divertido de por sí, pero es muy curioso cómo a través de la broma, del meme, empezamos a ver cosas que hace unos años era imposible de ver e imposible de asumir. Todo lo tenemos en nuestros stickers, todo lo tenéis en vuestros GIFs, todo lo habéis visto en cualquier grupo de WhatsApp, en cualquiera, no hace falta ser un... Y es bueno pensar que esas imágenes no son inocentes, son activistas, es decir, son disparadores emocionales que se van quedando en nuestra retina y en nuestra sensibilidad y que son capaces de luego de generar discursos que luego son muy difíciles de parar o de detener. Por lo tanto, mi papel aquí es deciros que antes de que podamos solventar los problemas que tengan las imágenes, pues eso, un poco de planteamiento previo y hacer un pequeño trabajo paliativo o preventivo, perdón, para entender un poco mejor de qué van las imágenes. Y repito, si a alguien le interesa mucho esto del arte, estamos muy vacíos en las facultades y nos lo pasamos muy bien, prometido. Muchas gracias. Yes.